Amada Iglesia, buenos días. Bien, ya estamos ahí ubicados en 1 Corintios, capítulo 15. Y continuamos, hermanos, con nuestro expositivo de la primera carta a los Corintios. Ahora vamos a entrar a otra noción acerca de la resurrección. Ya habíamos iniciado hace 15 días este tema. Y quiero recordar, hermanos, para poder situarnos en este momento importante de la adoración, de la exposición de la palabra, ¿qué es lo que está combatiendo Pablo aquí? Recordemos, ¿qué es lo que Pablo está combatiendo aquí? Pablo está combatiendo una herejía. Y esa herejía había hecho su ingreso en la iglesia de Corinto y es la herejía que niega la resurrección corporal de los muertos. Seguramente tenían algún concepto de la resurrección, pero no creían en la resurrección corporal, y la resurrección corporal es un artículo de fe central para el evangelio, para el cristianismo, hermanos queridos. Así que Pablo entiende el peligro que está detrás de negar la resurrección corporal de los muertos, y procede, como les había dicho hace 15 días, en una forma de juicio, es decir, coloca en el banquillo de los acusados a esos herejes en la iglesia. Recuerden, hermanos, que les decía que Pablo no calcula cuánto daño pudo haber hecho esa herejía. Teme que hayan hermanos que sin decir nada en sus corazones estén contemplando esa herejía. Es un peligro que siempre las iglesias viven. Entonces Pablo procede en forma de juicio, coloca en el banquillo de los acusados a estos herejes que niegan la resurrección de los muertos y a través de una presentación de pruebas vindica la resurrección de Cristo primero, la resurrección corporal de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Si lo que se está negando es la resurrección de los muertos, ¿por qué Pablo comienza defendiendo la resurrección de Cristo? Primero, porque negar la resurrección de los muertos, en última instancia, es negar la resurrección corporal de Cristo. Así que lo primero que tiene que ser vindicado es la resurrección de Cristo, porque es el ataque más grave de esta herejía. Pero segundo, porque si Pablo defiende la resurrección de Cristo, queda defendida automáticamente la resurrección de los muertos. Así que, hermanos, hace 15 días vimos la primera prueba que Pablo presentó frente a esta herejía, y fue la prueba escritural. Es decir, Pablo ha defendido la resurrección de Cristo porque las escrituras antiguotestamentarias hablaron de ella, y también porque las neotestamentarias, aunque no estaban terminadas, Pablo escribe sobre la resurrección de Cristo en este mismo capítulo que hoy tenemos aquí en este libro. Así que tenemos una porción neotestamentaria que habla de la resurrección de Cristo, y así las escrituras entonces presentan la primera gran prueba de que Cristo resucitó corporalmente, hermanos. Ahora, hoy vamos a proceder a la segunda prueba, ya no la escritural, sino la prueba de los hechos. Recuerden, palabras y hechos. Pablo ya presentó la prueba de las palabras de los versos 1 al 4, ahora va a presentar la prueba de los hechos a partir del versículo 5. Y esos hechos se refieren a las apariciones, que constituyen una prueba indubitable de que Cristo en efecto resucitó en cuerpo, corporalmente. Así que ahora Pablo va a proceder con una prueba factual. Prueba escritural por un lado y prueba factual por otro. Cuando hablo de factual, me estoy refiriendo simplemente al hecho de que Pablo va a probar la resurrección de Cristo a través de acontecimientos, de sucesos, de hechos que lo prueban. Facto significa de hecho. Factual está referido a los hechos
Por eso es una prueba factual. Ahora Pablo pasa de la Escritura a decir, hay hechos que también comprueban la resurrección de Cristo. Y recordemos, hermanos, que la resurrección que Pablo está defendiendo en este capítulo es la resurrección corporal, mis amados. No está defendiendo la vida después de la muerte. Eso es otro concepto. Lo mencionamos la vez pasada. La vida después de la muerte es lo que le pasó a nuestra hermana Leito, que es la última de nuestros miembros que falleció. ¿Ella obtuvo vida después de la muerte? Sí, pero eso no es lo que está defendiendo Pablo. Pablo lo que está defendiendo es la resurrección corporal, es decir, que los muertos resucitarán en cuerpos físicos. Nuestra hermana Leito en este momento no tiene cuerpo físico, aunque ya obtuvo la vida después de la muerte. Tampoco Pablo está defendiendo la revivificación. ¿Qué es la revivificación? Es un evento muy común en el Antiguo y el Nuevo Testamento en el que el poder de Dios levantó a algunos de entre los muertos, como el hijo de la Tsunamita, como la hija de Jairo, como Lázaro, como Dorcas, como el joven que cayó de arriba. Pero esos hombres volvieron a morir. Pero a eso se le conoce en teología como la revivificación. Resurrecciones corporales, pero en un cuerpo no glorificado. Un cuerpo mortal. Es decir, esos volvieron a morir. Pero Pablo está defendiendo la resurrección corporal final, escatológica. Todos los muertos resucitarán y tendrán cuerpos, y en particular los santos, los que están en Cristo aquí. Así que, hermanos, vamos a proceder con la prueba factual, la prueba de los hechos. Y vamos a hacer la lectura de los versos 4 a 8 inicialmente. Pongan sus ojitos ahí en esos versos, lo voy a leer a favor de ustedes. Dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso lo vimos hace 15 días. Y ahora el 5. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, no voy a intentar explicar aquí una cronología de las apariciones de Cristo. Pero sí quiero que veamos la importancia de las apariciones que Pablo incluyó en este párrafo. Ahora, recordemos, hermanos, que para que un tribunal judío, es decir, el Sanedrín, aceptara un testimonio como válido para probar una verdad, requería de mínimo 2 o 3 testigos. ¿Cuántos testigos hay aquí, así por encima, de la resurrección? Más de 500. Así que la veracidad del Sanedrín quedó por el piso al rechazar la resurrección de Cristo. 2 o 3 testigos. Pablo está diciendo hay más de 500 testigos de la resurrección. La primera aparición que nos llama la atención es la de Cefas, en el versículo 5. Apareció a Pedro. Si nosotros vamos a los evangelios, notamos que Cristo se apareció antes que a Pedro. ¿A quiénes? A las mujeres. Porque Pablo no comienza por allí, sino que comienza por Pedro, siendo que no fue el primero en ver a Cristo resucitado. Y eso tiene una razón contextual, hermanos. Este es un pasaje altamente apostólico. Pablo tiene en su mente probar que los apóstoles lo son por haber visto al Cristo resucitado. Es un pasaje con un énfasis altamente apostólico. Los apóstoles son autoridad y por eso él no comienza
a ver el asunto de la aparición de Cristo con las mujeres, sino de el líder indiscutible de los apóstoles, que es Pedro, como para que se entienda que el apostolado está sustentado sobre la base de la resurrección del Señor Jesús. Por eso comienza con el líder de los apóstoles, un representante de los apóstoles. Y es importante, ustedes recordarán, hermanos, en Marcos, cuando el ángel se aparece allí en la tumba, el mensaje que da de parte de Jesús a las mujeres: díganle a sus discípulos que vayan adelante, y a Pedro, enfatiza el ángel, como diciendo, Pedro es el representante apostólico. Y otros pasajes que nos muestran esa figura de liderazgo que tenía Pedro entre los apóstoles. Con esto Pablo lo que quiere enfatizar es que este es un párrafo altamente apostólico, tiene la autoridad de los apóstoles. Ahora, otra aparición que llama la atención ahí es la de a 500 hermanos, o más exactamente a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cómo entender esto? Hay quienes podrían entender que Cristo se apareció a 500 hermanos que estaban dispersos y se les apareció a cada uno de ellos, o en sus hogares, o en donde estaban, o que más bien habían 500 hermanos reunidos y Cristo se les apareció a todos los 500. Bueno, esta aparición hay que entenderla a la luz de la cristología. ¿Ustedes creen, hermanos, que si Cristo se hubiera aparecido a 500 hermanos que estaban en diferentes lugares, su humanidad hubiera sido perfecta? De ninguna manera. La humanidad de Cristo es tan perfecta que su cuerpo solamente puede estar en un lugar a la vez. Esencialmente está en todo lugar. Especialmente está con su pueblo, pero físicamente está en un solo lugar, porque si no fuera así, su humanidad ya no sería perfecta. Y sabemos que Cristo en su persona es 100% Dios y 100% hombre. Por eso podemos decir que físicamente Cristo en este momento, ¿en dónde está? ¿En dónde está Cristo físicamente en este momento? En el cielo, no está aquí. Aquí está su presencia esencial. Él está en medio de nosotros, esencialmente porque es Dios, pero físicamente Cristo está a la diestra del Padre, no está aquí físicamente. Estaremos con Él en algún momento físicamente, pero en ese momento no está, estamos ausentes de Él. Él no de nosotros, pero nosotros de Él, sí. Así que es importante, hermanos, entender esta aparición. Pero algo más llamativo es, miren conmigo, la alusión que hace Pablo allí en el verso 6 diciendo, de los cuales, es decir, de esos 500 o más de 500, muchos viven aún y otros ya duermen. Porque es fascinante en la defensa de la resurrección de Cristo esta alusión, porque Pablo está diciendo, si tienen dudas, hermanos en Corinto, de la resurrección corporal de Cristo, vayan y busquen todavía de entre esos 500 a los que todavía están vivos. Habían testigos presenciales de la resurrección de Cristo en el mismo momento en que Pablo está escribiendo su carta. Y esos hermanos en Corinto, entonces, dudosos tal vez de la resurrección corporal de Cristo, debieron haber buscado esos testigos oculares. Es interesante, hermanos, porque un episodio de histeria colectiva no tiene estas señales. A ver, pensemos en episodios de histeria colectiva. No vayamos tan lejos. Recordemos en la pandemia, para mencionar un caso. No sé si recuerdan, pero por lo menos en nuestra ciudad, un caso de histeria colectiva en el que durante la pandemia, de repente, todos querían ir a comprar papel higiénico.
Y salían las noticias que el papel higiénico agotó. Y nosotros vimos aquí personas pasando con carros y papel higiénico, con sus tapabocas. No sé qué iba a hacer el COVID, que se compró papel higiénico, pero lo cierto es que hubo una histeria colectiva. Alguien comenzó, hubo un primer caso. Generalmente los estudiosos de las histerias colectivas nos dicen que las histerias colectivas generalmente inician por uno. Después va creciendo, pero por los rumores y la superstición. Pero uno inicia. Esa noche en que todos estábamos aquí comunicándonos los unos con los otros y orando los unos por los otros, porque en todos los conjuntos de Bogotá se estaban metiendo a los conjuntos. Histeria colectiva. Alguien comenzó, hubo un conjunto, hubo una persona en donde inició todo. Pero mis hermanos, la resurrección de Cristo no comenzó con uno, comenzó con más de 500. Y muchos de ellos en el tiempo de Pablo estaban vivos para confirmar que no era un episodio de histeria. Además, las histerias colectivas se nutren de rumores, de superstición. Pero aquí hay testigos que todos lo vieron. No fue que uno lo vio y que los otros 500 como que lo vieron, como que les pareció. Lo vieron. Además, los episodios de histeria colectiva duran muy breve tiempo. Y las personas que viven la histeria colectiva no reinciden. Pero aquí todavía hay personas convencidas de la resurrección de Cristo porque lo vieron. Y están dando sus vidas por el Cristo resucitado. No es una histeria colectiva. Otra aparición que nos llama la atención es en el versículo 7. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Por qué esta aparición es importante? Hermanos, este Jacobo no es el apóstol, hermano de Juan, el que murió bajo Herodes. Este no es. Este Jacobo es el hermano o medio hermano del Señor Jesús, y su aparición aquí presenta una gran defensa a favor de la resurrección de Cristo, al incluir un familiar que se nos dice en otro pasaje que era incrédulo antes. Vamos a Juan. Juan capítulo 7. Miren conmigo el verso 5. Dice allí en Juan capítulo 7, verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Luego vemos a dos de ellos muy activos, y por lo menos tenemos sus escritos. Jacobo, el libro que lleva su nombre, es decir, Santiago. Recordemos que Jacobo en griego es Tiago, y añadiéndole el santo quedaría Santiago. Ese es el nombre del libro del hermano de Jesús. Y Judas, antes de Apocalipsis, escrito por el Judas, otro hermano de Jesús, que se nos dice aquí que no creían en él. Pero luego, miren conmigo Hechos, capítulo 1, la maravillosa gracia de Dios obra poderosamente en los incrédulos como en nosotros. Hechos, capítulo 1, dice el verso 14,
hablando del aposento alto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y noten, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amada iglesia, son hermanos consanguíneos del Señor Jesús, que no creían en Él y ahora le adoran no como su hermano, ahora le adoran como su Señor y su Dios. Y esto tiene gran relevancia en la defensa de la resurrección de Cristo, porque vamos a suponer que Cristo es un impostor, vamos a suponer que está tratando de convencer a personas de que Él en verdad resucitó, no siendo Dios. ¿Pero ustedes creen que ese truco le funcionaría con su familia? Si Cristo fuera un impostor, sería difícil que hubiera convencido a su mamá y a sus hermanos de que Él era su Dios y que ellos debían estar dispuestos a sufrir por Él. Así que ellos quedaron impresionados con el Cristo resucitado, porque la gracia de Dios estaba obrando en ellos y creyeron. Y Pablo, volvamos a 1 Corintios 15, incluye la mención de Jacobo aquí, habiendo visto a su hermano, que ya no es su hermano, sino es su Señor y su Dios. Ahora, esta última aparición, hermanos. Verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos. Eso quiere decir que las apariciones del Señor Jesús cerraron con Pablo. Desde entonces hasta 2023, el Señor Jesús no se le ha aparecido a nadie. La próxima vez que se aparezca será para consumar su reino, ese momento en que todos los muertos resucitarán corporalmente. Ya no se apareció más, no se va a aparecer más, no se ha aparecido en tus sueños. No lo has visto, porque al último de todos, como a un abortivo, se le apareció ¿a quién? A Pablo y no más. Es muy curioso y muy interesante que nuestra Confesión de Fe de Londres, a la cual estamos plenamente adheridos, use los versículos 7 y 8 en el primer capítulo o artículo de la confesión, la de las Sagradas Escrituras, para defender el hecho de que ya Dios no se revela a los hombres con las formas antiguas, incluidas las apariciones de Cristo, sino a través de ¿qué? Las Escrituras. Y usa estos versos para comprobar que después de la aparición de Pablo, ahora vemos a Dios en las Escrituras. Su presencia está en medio de su pueblo en las Escrituras. Ahora, es importante definir abortivo. ¿Por qué Pablo se llamó a sí mismo un abortivo pensando en la resurrección de Cristo? Esto es supremamente importante. El término abortivo significa alguien que nace fuera del tiempo pleno. Un nacido fuera del tiempo pleno, es decir, fuera del periodo natural de maduración. En el vientre de una madre, ¿cuál es el periodo normal de maduración? 9 meses. Si es antes de eso, entonces se puede decir desde el concepto bíblico que ese es un abortivo. Por eso, hermanos, es que en la Biblia no todos los abortos terminaban con la muerte del bebé. Porque habían bebés que eran abortivos, venían antes de tiempo, pero no morían. Eso era un abortivo en la Escritura. Otros sí, pero no todos. Pero este concepto de abortivo no corresponde con el concepto de aborto contemporáneo. El concepto de aborto contemporáneo es, como lo dice la
Organización Mundial de la Salud, con ese eufemismo, para que suene bien, es esa interrupción voluntaria del embarazo a través de intervención quirúrgica o aplicación de productos químicos. En palabras claras, es asesinar a un ser humano en el vientre de su madre. Por químicos o intervención quirúrgica es un asesinato. Pero eso no es lo que significa abortivo en la Biblia. Abortivo es simplemente nacer fuera del tiempo pleno de maduración. Por eso hay que distinguir entre muerte y asesinato. En efecto, hay mujeres embarazadas que pueden experimentar la muerte de su bebé en el embarazo. Pero eso es una muerte. Otra cosa es un asesinato de ese bebé. ¿Correcto, hermanos? Ahora, ¿por qué Pablo se considera a sí mismo abortivo? Y vamos relacionándolo con la resurrección. Porque estamos hablando de la resurrección. Hay tres ideas por lo menos que Pablo quiere comunicar cuando se compara con un abortivo. Aquí. Y es que, hermanos, el tiempo de gestación de los apóstoles, el tiempo usual de gestación de los apóstoles, ¿cuánto duró? 3 años y medio. Ese fue el tiempo de gestación apostólica. Pablo nació no en ese tiempo de gestación apostólica, en otro tiempo. Así que en cuanto al tiempo de su apostolado, Pablo, al decirse abortivo, dice: yo soy un apóstol llamado de manera inusual, es lo que quiere decir. Fui llamado de manera inusual, pero legítimamente. Abortivo. A ver, alguna mamá que haya tenido a su bebé antes de la maduración, ¿lo consideran menos hijo? No. Hay una situación inusual, pero sigue siendo un hijo. Pablo está diciendo: yo nací en otro tiempo, pero soy legítimamente apóstol. No nací dentro del tiempo de gestación apostólica usual, pero soy un apóstol. De hecho, miremos primero los Corintios 9:1. Dice allí Pablo en el verso 1, 1 Corintios 9:1, ¿no soy apóstol? ¿Acaso no soy libre? Y noten, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Un requisito para el apostolado era haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Y el otro requisito era haber sido comisionado por el Cristo resucitado al apostolado. Y las dos características las cumple Pablo. Y él dice: ¿no soy apóstol? ¿Acaso no vi a nuestro Señor Jesucristo? Claro que lo vio. Así que la primera idea, volvemos a 1 Corintios 15, la primera idea comunicada con el abortivo es que él, aunque fue llamado inusualmente, es un auténtico apóstol, un legítimo apóstol, aunque fue llamado de manera inusual. Pero la otra idea del abortivo está en no solo el tiempo de su apostolado, sino la gracia de su apostolado. Miren conmigo los versos 9 al 10. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué ustedes creen que Pablo dijo yo soy el más pequeño? Qué curioso, ¿no? A veces los hijos que nacen fuera de tiempo tienen algunos problemas para crecer, pero son hijos bellos y hermosos, con todas las garantías y derechos del hijo más grandulón, del que cumplió la etapa, del Cefas. Dijo: yo soy el más pequeñito, me quedé pequeño. Pero miren lo que dice: no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, y noten esto, hermanos, antes he trabajado más que todos
ellos, es decir, más que todos mis hermanitos que nacieron en su proceso de gestación normal. Y yo, el abortivo, que no soy digno de ser llamado apóstol, he recibido la gracia de Dios, tanto que, pequeño y todo, he trabajado más que mis hermanitos. Pero por la gracia de Dios, porque Él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, Pablo está diciendo aquí, con el concepto de abortivo, que aunque él fue llamado de manera inusual, fuera del tiempo, no fue dejado sin desventajas. Ojo, podría ser una desventaja para Pablo frente a Dios, frente a las iglesias, no haber nacido en el tiempo regular de gestación apostólica, que duró ¿cuánto? 3 años y medio aproximadamente. Eso podría a Pablo repercutirle en una desventaja, pero Pablo dice, la gracia de Dios no dejó que yo me quedara en desventaja, porque Dios es sabio, hermanos. Dios es un Dios de gracia. Él sabe que si un hijo suyo tiene una desventaja, ¿qué hace? En su sabiduría, ¿qué hace? Lo compensa por otro lado. Así que esta no es una declaración de la arrogancia de Pablo cuando dice, he trabajado más que todos ellos. No, es una declaración de que Dios es tan sabio y un Dios de gracia que por esa desventaja de ser un abortivo, Dios, por otro lado, le compensó. ¿Cómo le compensó? Haciéndole un trabajador más arduo para que compensara. Imagínese que todo se lo llevara a Pedro, el más trabajador, nacido dentro del tiempo de gestación apostólica. No podía ser así. Así que Pedro tuvo un privilegio, nacer en todo ese tiempo de gestación apostólica, pero el Señor, que es sabio y Dios de gracia, en su vida, en la mía y en la de Pablo, sabe cómo compensar. Hay que ponerle ojo a eso, en donde Dios está compensando mis debilidades, mis desventajas. Dios siempre lo hará con sus hijos. No dejará que un hijo suyo se quede en desventaja. Siempre está dando algo. El problema es que nosotros, ¿qué queremos? Lo que queremos. Y todo. Y ser los primeros y los más. No se puede. Esto es según la gracia de Dios. Miremos 1 Corintios 12. Miremos el verso 22, que es lo que entiendo que Pablo tiene en mente cuando dice, he trabajado más que todos ellos, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 12, 22 dice así, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, la gracia de Dios, para que no haya, dice el verso 25, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dios es sabio, un Dios de gracia. Dios vio que Pablo nació fuera del tiempo y que eso le iba a traer muchos problemas en la iglesia y credibilidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos a concederle doble poder para que trabaje el doble. Dios es sabio. No se lo permitió a Cefas, que a la luz de lo que estoy aquí exponiendo, era un miembro decoroso. Pedro era un miembro decoroso, así que no tenía necesidad. ¿Decoroso por qué? Porque fue un hijo que completó todo ese tiempo privilegiado de gestación apostólica, pero Pablo no. Y Dios no lo va a dejar así. Dios va a compensar. Hermanos amados, a la luz de esto, el cristiano no se frustra.
A la luz de esto, los cristianos, hablo de cristianos solamente, no tienen por qué frustrarse, porque por algún lado Dios ha dado, ante la desventaja, una provisión sabia y de gracia. Hay que descubrirla. El asunto es que no es la que usted quisiera o la que yo quisiera. Generalmente, cuando tenemos una debilidad, ¿cómo quisiéramos compensarla? A nuestra manera, más plata, haber sido muy famosos, ser los mejores en esto y los mejores en aquello. Dios no está pensando en esas banalidades. Dios está pensando en su obra, que es lo más importante de este mundo. Así que, hermanos, ánimo. Si se han sentido como yo en desventaja a veces, descubran en dónde Dios colocó su gracia compensatoria y aprovechen eso. Así que Pablo, como abortivo, ha notado que el tiempo de su apostolado es diferente, que la gracia de su apostolado como abortivo es especial. Pero acompáñenme también al verso 11 del capítulo 15. La autoridad de su apostolado. Dice Pablo en el verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo también reconoce que aunque su llamado fue inusual, no obstante, su predicación está al nivel de la predicación de los demás apóstoles. Y la evidencia de esto es que esos corintios creyeron por la palabra de Pablo. Su predicación es tan autoritativa como la de cualquier otro apóstol. Esa es la autoridad de su apostolado. Ahora, ¿cómo el término abortivo prueba la resurrección de Cristo? Eso es lo que es importante. Hermanos, la palabra abortivo aquí en este contexto robustece las evidencias de la resurrección de Cristo. Porque quiero que piensen un momento en, otra vez, el suceso de histeria colectiva. Piensen en ese suceso. Cristo se le apareció a Pablo con todos los fuera posibles, todos los fuera posibles. Fuera del tiempo, ya lo vimos, pero también fuera de Jerusalén, no se lo olvide eso, o fuera del territorio de Israel. ¿Dónde se le apareció? Damasco, tierra de gentiles. A todos los demás, al parecer, especialmente en Judea y en Galilea. Pero al único fuera del territorio fue Pablo. Tierra de gentiles. ¡Qué gracia la de Dios! Eso confirma aún más la resurrección, hermanos. Porque los episodios de histeria colectiva siempre suceden en localidades cerradas, ahí. No se extrapolan, no pasan en otros lugares tampoco. Pero Cristo quiso tener una aparición suya resucitado en un lugar que no fuera Israel. Para que costase más la resurrección, no por una histeria colectiva. Tal vez algunos pudieran pensar, es en el territorio de Israel, allá pasan cosas raras. No, en territorio gentil se apareció Cristo también. Además, se le apareció no solo fuera del tiempo, no solo fuera de Israel, sino fuera de la iglesia. ¿Acaso Pablo hacía parte de la iglesia cuando Cristo se le presentó? Fuera de todo se le apareció a Pablo. Era un enemigo declarado del cristianismo a quien se le apareció. Los episodios de histeria colectiva generalmente ocurren entre personas vinculadas entre sí por alguna razón. O son vecinos, o son compañeros de estudio, o son amigos, o qué sé yo. Pero Pablo no era amigo de los apóstoles, ¿era qué? Enemigo. Y después termina diciendo lo mismo que sus enemigos. Cristo resucitó. Eso es una prueba indubitable de la resurrección de Cristo. Pablo estaba muy bien escogido para ser una prueba viviente de la resurrección del Señor
Jesucristo, un enemigo jurado del Evangelio, un enemigo jurado de Cristo que luego lo predicó con vehemencia y vivió una vida entregada a su Señor resucitado, como usted y yo deberíamos vivir también. Pues hermanos, toda esta es la prueba factual, todas las apariciones de Cristo, y confirman la prueba escritural, que Cristo resucitó en cuerpo. Quisiera leerles una frase de un teólogo e historiador llamado Latourette. Dice así: fue la convicción de la resurrección de Jesús lo que sacó a sus seguidores de la desesperación en la que la muerte los había sumido y lo que condujo a la perpetuación del movimiento que había iniciado él. De no ser, escuchen, de no ser por la profunda creencia de que el crucificado había resucitado entre los muertos, y porque lo habían visto y hablado con él, la muerte de Jesús e incluso Jesús mismo probablemente habrían sido olvidados. ¿Cuánto llevamos con este asunto de la resurrección ya? Hace 2000 años. Estamos convencidos de que resucitó corporalmente, hermanos. No es una histeria colectiva. Por último, veamos las conclusiones lógicas entonces. Ya hay dos pruebas aquí, prueba escritural y la prueba factual. La prueba de las palabras y la prueba de los hechos. Ahora Pablo va a sacar unas conclusiones lógicas de esas dos pruebas. Si hay palabra de Dios inspirada que dice que Cristo resucitó, si hay hechos, entonces ¿cuáles son las conclusiones lógicas? Leamos los versos 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Mis amados hermanos, Pablo entonces ahora pasa de las pruebas a sacar sus conclusiones lógicas. Y lo hace para ayudarle a los hermanos en Corinto y tal vez a nosotros, seguro, a calcular las consecuencias trágicas de negar la resurrección de los muertos. A razonar bien. Pablo ya acaba de enseñarles cómo razonar adecuadamente, con las Escrituras y con los hechos. Amado Padre, una manera en que usted también enseña a sus hijos a razonar adecuadamente es con palabras y también con hechos. Ese es el plan del Señor. Y si ustedes notan en el verso 12, Pablo acaba de afirmar que el solo hecho de que él haya predicado sobre la resurrección de Cristo es suficiente para que los hermanos en Corinto lo crean. Él dice: ¿cómo es que si he predicado de que Cristo resucitó de los muertos, algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Y uno diría: Pablo, ¿solo por predicar los hermanos tienen que creer? Sí, porque no es Andrés, es un apóstol que ya demostró que tiene autoridad para hablar de parte de Dios, autoridad escritural, ya lo vimos, autoridad experiencial porque vio a Cristo resucitado y autoridad apostólica porque Cristo lo comisionó a hablar de su resurrección. Así que una predicación del apóstol es suficiente para que los hermanos crean en la resurrección de los muertos y no crean otras banalidades y otras cosas absurdas. Ahora, en el verso 13 encontramos la primera conclusión lógica de Pablo. Y es: si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, no resucitan los muertos. Si se afirma que los muertos no resucitarán corporalmente, entonces Cristo no resucitó corporalmente. Pero eso es imposible a la luz de las pruebas que Pablo ya dio. ¿Es claro, hermanos? Es imposible a través de las pruebas escriturales y factuales.
Ahora, yo quiero que pensemos en la conclusión lógica inferida, la inferida. Démosle la vuelta. ¿Qué se infiere? Se infiere que Pablo está afirmando en el verso 13 que por causa de que Cristo resucitó de los muertos corporalmente, los muertos resucitarán corporalmente. Y hermanos amados, si esto no se cree, hay muchas implicaciones nefastas en muchos niveles, a nivel ministerial, a nivel de la vida cristiana y a nivel escatológico también. ¿Por qué ministerial? Miren el verso 14. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Primera consecuencia ministerial de no creer que los muertos resucitarán corporalmente. Y con eso también, hermanos, Pablo nos está enseñando un principio importante. Todas las doctrinas están, ¿qué? Interrelacionadas, hermanos. Lo que crees de una, de alguna u otra forma va a afectar lo que entiendas de otras. Por eso más vale ser adoctrinados y profundizar en las Escrituras. Porque Pablo nos enseña que la doctrina de la resurrección de Cristo está conectada con la doctrina de la resurrección de los muertos y que lo que se crea de una tiene consecuencias en la otra. Las doctrinas, hermanos amados, están interrelacionadas. Por eso tenemos que estudiar teología sistemática, ver todas las doctrinas en su conjunto organizado, para no caer en incoherencias. Pero Pablo dice, hay consecuencias ministeriales si no aceptamos la resurrección de los muertos tal y como Dios la ha enseñado. Porque nuestra predicación es vana. Es decir, hermanos, es una predicación que no tiene nada de fondo. Hermanos, si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene pararse a predicar? Si todo lo que en esta vida esperamos es estar con el Cristo resucitado, en cuerpos físicos, no como Casper, en cuerpos físicos, con manos con 5 dedos en cada una de ellas. Si no estamos esperando eso, ¿qué sentido tiene venir aquí a enseñar? Si todo se fundamenta en esa esperanza, hermanos. Y también el verso 15 muestra implicaciones ministeriales. Dice Pablo, y somos hallados falsos, ¿qué? Testigos de Dios, falsos. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. La gravedad de ser falsos testigos de Dios. Eso implica que los verdaderos testigos de Jehová, ¿quiénes son? La iglesia. Pero, si Cristo nos resucitó, somos falsos testigos de Dios. Andamos por ahí, aquí y allá, proclamando que Dios con su poder levantó a su Hijo entre los muertos. Entonces estamos en contra de Dios, proclamando algo que Él no hizo, si en verdad Cristo nos resucitó. Estamos en contra de Dios. No somos testigos de Él, somos testigos falsos, diciendo algo que Dios no hizo, si en verdad Cristo nos resucitó. Tiene implicaciones ministeriales. Se acabó el ministerio si Cristo no resucitó. Si los muertos no resucitan, ¿para qué el ministerio? ¿Para qué maestros, apóstoles, evangelistas, profetas? Se acabó el ministerio. No hay razón alguna para sostener tal cosa. ¿Notan, hermanos, la centralidad de la resurrección de Cristo? Esa es una piedra angular de la vida cristiana. Pero también hay implicaciones para la vida cristiana. El verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es no solo nuestra predicación, sino también vuestra, pasa del apostolado a los miembros de la iglesia, vuestra fe es vana, inútil, hueca, vacía. Han depositado su fe en nada. Han depositado su fe como los musulmanes, que tienen fe en un hombre cuyos huesos yacen en una tumba. Como los budistas, que tienen fe
en Siddhartha Gautama, cuyos huesos están en una tumba actualmente. No es esa la fe que tenemos nosotros. Por eso, como han advertido teólogos e historiadores eruditos como Yamauchi o Latourette, en la historia se puede comprobar que casi todas las religiones han adorado alrededor de una tumba de alguien que admiraron. Todas, hasta el judaísmo. Le dejo la tarea para que piense por qué. La única religión que nunca en la historia se constató que adoró alrededor de una tumba es el cristianismo, porque no hay huesos ahí, hermanos. Los huesos de Siddhartha Gautama todavía se pueden ver en una tumba, los de Mahoma se pueden ver en una tumba, los de Cristo no. Por eso es que esta fe es tan viva y eficaz, dada por gracia, que deberíamos vivir en santidad y no en pecado. No es cualquiera al que adoramos. Así que vana es la fe de los miembros de la iglesia si Cristo no resucitó. Es como cualquier religión pagana, no se diferencia de cualquier pobre convicción por ahí, por aquí, por allí. Pero también tiene implicaciones escatológicas. El verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y miren la gravedad, hermanos. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, la fe de la iglesia es vana porque está puesta en alguien que no puede al final salvar. Nuestros pecados están vivos. Vamos a morir eternamente si Cristo no resucitó. Y es que la resurrección de Cristo era fundamental para la justificación. Recordemos Romanos capítulo 4, vayan conmigo rápidamente. Romanos capítulo 4. Versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, habla de su muerte, y resucitado para nuestra justificación. Así que si Cristo hubiese muerto, pero no hubiese resucitado, no estaríamos justificados. Nuestro pecado seguiría vivo ante los ojos de Dios, moriríamos eternamente. Notan todas las implicaciones para la vida y para la escatología también. Volvemos a 1 Corintios 15, el verso 18, dice así, entonces también los que durmieron en Cristo, un aspecto escatológico, ¿qué pasó? Perecieron. ¿Y entonces qué hará la hermana Elisa con esa esperanza de ver a César? ¿Qué hará la hermana María Eugenia con esa esperanza de ver a su esposo? Y todos los que han partido en el Señor, porque se supone que tenemos la esperanza de que nos vamos a reunir en una sola familia amorosa para siempre. Pero si Cristo nos resucitó, acabada está esa esperanza. Los que murieron en Cristo perecieron. No hay más, no hay reunión en cuerpos. No queremos una reunión fantasmal. Queremos una reunión con cuerpos donde podamos abrazarnos, tocarnos, de felicidad, de gozo. Por todo lo anterior, hermanos, es que en cada cena del Señor les recordamos un artículo cristológico, para asegurarnos de que ustedes y nosotros estamos creyendo en el Cristo que resucitó y no en el Cristo de sus emociones. Por eso recordamos los artículos cristológicos. Más vale que estemos recordando a través de los elementos al Cristo de la Escritura y no al Cristo que nos parece que se adecúa más a nosotros.
Y por último, la segunda conclusión lógica está en el verso 19. Dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres, porque si Cristo no resucitó y se supone que es la única esperanza del cristiano en este mundo, pues es el más digno de lástima. Los más pobrecitos en el mundo son los cristianos que se reúnen domingo tras domingo a celebrar al Cristo resucitado. ¡Qué pobrecitos! Los más dignos de conmiseración y de lástima, dice Pablo. Ahora, Pablo no está diciendo que en efecto así es. Pablo está diciendo que si en verdad Cristo no resucitó, los cristianos en todas partes del mundo son los hombres más pobrecillos y más dignos de lástima. Ahora, esa es la segunda conclusión lógica. Si Cristo no resucitó, las personas más dignas de lástima del mundo, ¿quiénes son? Los cristianos. Ahora pensemos en la conclusión inferida. Volteémosla. Los cristianos son en el mundo los únicos más esperanzados. El incrédulo que está ahorita en ciclovía es el más desgraciado, desesperanzado y digno de lástima. Pero a veces anhelamos su vida, pero es el más digno de lástima. El que no tiene a Cristo es el más digno de conmiseración. Por eso, hermanos, es que no hay razón para enojarnos los unos con los otros. Todos los temores los echó Cristo fuera al resucitar de entre los muertos. Nos hizo un pueblo gozoso, esperanzado. En Él no hay razón para estar abatidos y dar vergüenza ante los incrédulos. Hay una conclusión ahí en el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, por favor cámbienla. Infieran lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que el cristiano en esta vida solo espera en uno y en una cosa. ¿En quién? En Cristo. Cámbienla, infieran. Lo que Pablo está diciendo es que en esta vida el cristiano solo espera en Cristo. Se supone que es así. Se supone que es así. Por eso Pablo dice, debido a que el cristiano solo espera en Cristo, si Cristo no resucitó, es el más digno de lástima. Porque no tiene más en este mundo. En verdad, hermano, pregunto, ¿Cristo es lo único que tienes? ¿En verdad Cristo es lo único que tenemos o hay un amor escondido allá en el fondo de nuestro corazón? Una tarjeta de crédito. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi hijito, mi hijita. Cuidado, hermanos. Pablo dice que el cristiano en esta vida solo espera en Cristo. Así, hermanos, se supone que en esta vida los cristianos son los más dignos de imitar, porque son un pueblo esperanzado, porque esperan en la segunda venida de Cristo, que va a ser el momento de la resurrección. Son un pueblo de convicción, porque con sus labios dicen, sigo a Cristo, y con sus vidas también lo demuestran. Son un pueblo de paz, no de guerra, porque Dios, al haber resucitado a Cristo entre los muertos, logró la paz con Él. Somos el pueblo más paciente del mundo, porque podemos sufrir todo lo que venga, porque sabemos que vamos a resucitar. Es el pueblo más diligente del mundo, porque sabe que va a verse cara a cara con el Señor e intenta agradarlo día a día. Es el pueblo más valeroso del mundo, porque sabe que el Cristo resucitado está intercediendo. Y que no importa la persecución, no importa que se burlen de nosotros en la universidad, no importa que los vecinos se burlen, somos un pueblo valeroso porque creemos que Cristo se levantó de los muertos. Sin embargo, hay cristianos que dan lástima en este mundo, que en verdad son dignos de lástima. ¡Qué vergüenza, hermanos! Cristianos desesperanzados. Se gozan más de cosas de esta vida que en Cristo, desesperanzados en el Señor.
Cristianos sin convicciones. Hablan como el mundo, se visten como el mundo, actúan como el mundo, dicen las groserías del mundo, hacen trampa como el mundo, pecan como el mundo, caen en las mismas trampas del mundo, se deleitan en lo que el mundo se deleita. ¡Qué vergüenza! Dignos de lástima. Cristianos perturbados que necesitan que los incrédulos les aconsejen. ¿A qué punto ha llegado el cristianismo? Personas que se dicen que esperan en Cristo e incrédulos aconsejándoles y no van a aconsejar diciendo pobrecito, por dentro que están diciendo, miren esos cristianos cómo sufren, pobrecitos. Qué pena que el incrédulo tenga que aconsejar al cristiano. ¡Qué vergüenza! ¿Acaso Cristo no resucitó de entre los muertos, hermanos? Cristianos impacientes que a la primera crisis se alejan del Señor. Cuando en la iglesia hay historias, estamos repletos de historias que personas que no tuvieron a mal morir. No importa lo que venga, pero Cristo resucitó, murieron con esa convicción. Pero cristianos impacientes, que si no se les da ya, se mueren, se alejan del Señor, no se congregan más. ¡Qué vergüenza! Eso es digno de lástima. Cristianos perezosos, contentos con ir y venir de la iglesia. No creen que se van a enfrentar con el Señor un día. No creen que lo van a ver resucitado un día. Están viviendo como si toda su herencia fuera aquí. Y miedosos. Lo que digan los demás, mis compañeros de universidad, mis compañeros de trabajo, mejor el cristianismo lo tengo por prudencia. Ese es un cristianismo digno de lástima y de conmiseración. Hermanos, los creyentes así son dignos de lástima del mundo y dan mal testimonio del Señor afuera, como si no creyeran en un Cristo resucitado. El creyente no debe dar lástima. ¿Cómo sería este mundo si Satanás fuera más fuerte que Dios, hermanos? ¿Cómo sería su vida si usted supiera que Satanás es más fuerte que Dios? Usted no podría vivir en paz, pero sabe que no es así y todavía está sintiéndose desgraciado. En el mundo, los más dignos de conmiseración son los que adoran tumbas en donde hay huesos de esos hombres. Eso sí, en el mundo los más dignos de consideración y conmiseración y de lástima son los que creen que son sus propios dioses, dioses mortales, terminarán en tumbas comidos de gusanos. Pero los cristianos somos los más dignos de imitar, no se le olvide eso, iglesia. Los más dignos de imitar en el mundo somos los cristianos, si en verdad creemos que Cristo resucitó de los muertos. No somos los más dignos de lástima, los más dignos de imitar, por lo que dice el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Así que, hermanos, hasta aquí vimos cómo Pablo presentó su prueba escritural, cómo Pablo presentó su prueba factual, los hechos, y saca unas conclusiones lógicas, dos. La primera, inferida. Ya que Cristo resucitó entre los muertos resucitarán corporalmente. Y la segunda, ya que Cristo resucitó de los muertos, los cristianos no son dignos de lástima. El mundo sí, el cristiano no. La única religión que está fundada en alguien que volvió de los muertos es el cristianismo. Nosotros. ¿Pero eres cristiano? ¿O das lástima en el mundo? Vas dejando el nombre del resucitado ahí por el suelo. Desesperanzado, abatido, que los incrédulos vengan y te aconsejen.
¿Eres cristiano en verdad, hermano? Si lo eres, es porque crees que Cristo resucitó de los muertos. No necesitas más, no necesitas hacer más. Por eso hablo hoy a los cristianos de esta iglesia, que están afanados en angustias, en correrías de arriba para abajo y no tienen tiempo para descansar en el Señor. Paren, hermanos. Cristo hizo todo por ustedes. Paren ese ritmo. Dejen ya de creerse en dioses de sus propias vidas. Cálmense, hermanos queridos. Y dedíquense por el resto de sus vidas a vivir para el Cristo resucitado. Paren ya ese ritmo de vida tan terrible. Una preocupación aquí y otra allá. Y una cosa y la otra cosa. Cálmense, hermanos. Cálmense. Y descansen en que Cristo hizo todo, está resucitado. Él está ya sosteniéndole, ayudándole, consolándole. Descansen en el Señor. Conságrense a Él. No se consagren a los problemas de la vida, conságrese al Señor. Dele un giro a su vida. Porque solo en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por el Cristo resucitado. Gracias por hacernos el pueblo más feliz de este mundo. El más esperanzado, el único pueblo esperanzado, Padre bueno. El único pueblo paciente, el único pueblo valeroso. Que esto, Señor, lo uses para que otros vengan al conocimiento tuyo. Te lo pedimos en Cristo. Amén.